Antes de empezar, es preciso entonces hacer una primera aclaración. La Escuela de Frankfurt nace al interior de lo que se llama el Instituto para la Investigación Social, un instituto que se funda allá en Frankfurt en 1923 gracias a Felix Weil y Friedrich Pollock. Nace al interior de ese instituto, pero hay que tener claridad. No es lo mismo la Escuela de Frankfurt al instituto. Y lo digo porque casi toda la primera década de desarrollo del instituto, o los primeros años del desarrollo del instituto, con la fundación, con la primera dirección a partir de Carl Grünberg y a partir de los primeros trabajos que se hicieron al interior del instituto, no tienen nada que ver con los postulados de la Escuela de Frankfurt. Aún más, ahí todavía no está bajo la dirección Max Horkheimer, ahí todavía no aparece la dialéctica de la ilustración, ahí todavía no están las tesis de la teoría crítica. Ahí lo que existe hasta ese momento, hasta que cuando todavía está bajo la dirección de Grünberg, es un enfoque marxista, pero un enfoque marxista ortodoxo, clásico. Todavía siguen bajo esa influencia del marxismo economicista, todavía siguen bajo esa influencia de ese marxismo científico y materialista. Entonces esa es la primera como observación, porque hay gente que cree entonces que es lo mismo el instituto que la Escuela de Frankfurt y pues va a haber diferencias. Teniendo en cuenta eso, entonces hablemos un poquitico del instituto. Como les dije, el instituto se llama Instituto para la Investigación Social, en alemán es Institut für Sozialforschung, que está bajo las siglas I mayúscula, F minúscula, S mayúscula. Este instituto nace en 1923 y es un instituto que va a estar adscrito a la Universidad de Frankfurt, pero va a tener autonomía económica, financiera, independencia absoluta a la Universidad de Frankfurt. Y esa independencia es gracias a sus fundadores, a Felix Weil y Friedrich Pollock, sobre todo a Felix Weil. Felix Weil es una persona muy rica y pues él es el que va a poner el dinero, va a gestionar los recursos para financiar las investigaciones del instituto, para que todos estos grandes pensadores de este momento y los que se van a asociar con el instituto y van a trabajar al interior del instituto y van a ser miembros del instituto, pues tengan tiempo, se les pague unos honorarios, unos sueldos, además se les financien esas investigaciones y además pues haya todo el proceso editorial, de publicación, conferencias, bueno, todo lo que implica un ejercicio de investigación de este tipo para que estas personas puedan hacerlo. Entonces, ¿por qué les digo que esto es muy importante? Porque recuerden que este es un instituto, bueno, que en principio tiene un enfoque marxista, pero el marxismo por definición, sea el ortodoxo o el heterodoxo, es crítico, ¿sí? Es un enfoque que, y más para esa época, es de carácter crítico, va a ser con más énfasis crítico ya en el neomarxismo, pero uno y otro marxismo tiene un enfoque crítico. No por nada se nomina a Marx como a Nietzsche y Freud como maestros de la sospecha. Bueno, el caso es que si es un instituto marxista y que tiene un enfoque crítico, pues el instituto debe de esta manera tener independencia y autonomía. Y no se puede tener independencia y autonomía si dependen económicamente, por este caso, digamos, de la universidad o del Estado o de alguna otra entidad, pues porque van a tener temas vetados, de alguna forma van a tener una camisa de fuerza, porque si no sus temas o sus investigaciones no son acordes con los que están financiando, pues de una u otra manera pues van a perder ese financiamiento y pues esos recursos inciden entonces como una forma de presión sobre el instituto. Entonces, gracias a Felix Weil que el instituto, aunque está adscrito a la Universidad de Frankfurt, tenga autonomía e independencia económica, y eso les va a permitir, primero, que tengan ese enfoque crítico, pero segundo, que puedan tener diversidad de temas, diversidad de materias. Esto es algo muy interesante en la Escuela de Frankfurt, es que vamos a ver que ahí no hay tema que no pueda tratarse. Aquí no solamente temas sobre política o bajo enfoques económicos, culturales, sino que además, digamos, las materias mismas que van a estudiar pueden ser sobre religión, puede ser sobre música, puede ser sobre artes plásticas, puede tratar sobre la industria, puede tratar sobre la moda, puede tratar sobre, no sé, la economía o la cultura oriental.
el tema que ellos consideren y además entrecruzarlos como bien les plazca y como les parezca mejor. Entonces digamos que todo eso pues es gracias a que el instituto cuenta con una financiación propia y eso es gracias a Félix Weil, que es uno de sus fundadores. Félix Weil pues es de origen judío. Esto es importante decirlo porque esto es una impronta del instituto y es que casi todos los miembros, casi todos los que van a conformar el instituto o son judíos o tienen origen judío. Y pues eso también los posiciona política históricamente frente a lo que está sucediendo en la época, porque ellos van a ser perseguidos, porque van a haber familiares que van a morir en esa persecución del nazismo, que de alguna manera se van a ver afectados y además casi todos los que ustedes estos nombres que les voy a dar sobre el instituto y sobre la escuela, pues les va a tocar autoexiliarse y terminar viajando a Estados Unidos para escapar de la persecución del nazismo en Europa. Entonces esto es muy relevante. Por otro lado, como les dije, es una persona muy rica, es un heredero, él es argentino, ¿sí? Pero su familia es alemana, que esto es otra cuestión que a mí me causa mucha curiosidad porque el Instituto de Frankfurt, que es emblemático de la cultura alemana, del pensamiento filosófico de los últimos tiempos en Alemania, pues tiene, digamos, sus orígenes y el instituto está financiado y fundado por un argentino, pero este argentino pues es de origen alemán también, ¿sí? Entonces esto es algo que también es relevante, aún más muchos de las investigaciones al comienzo del instituto se dedican mucho desde un enfoque marxista a estudiar digamos los modos de producción en Argentina, estudiar las clases sociales en Argentina. Entonces y esa es la razón, es porque pues el fundador es argentino y vive en Argentina y conoce sobre Argentina y se ha formado ya en Argentina. Por otro lado, pues Friedrich Pollock pues no es que en términos económicos pues no es tan relevante, pero sí digamos sí como personaje, la presencia que él tiene en el instituto, que es un teórico ya reconocido para este momento del marxismo. Entonces esto le da también mucha importancia a la fundación del instituto como tal. El instituto al comienzo tiene un director que no va a durar mucho, su presencia no es realmente relevante, va a morir y no alcanzará a durar ni siquiera un año bajo la dirección del instituto, y va a aparecer entonces la figura de Karl Grünberg, que prácticamente se considera como el primer director del instituto. Este Karl Grünberg es un historiador marxista y digamos que está formado en el marxismo ortodoxo, por lo tanto su orientación y la orientación que le va a dar al instituto bajo su dirección es la del materialismo y el cientificismo, es la del enfoque economicista característico de ese marxismo ortodoxo, y por eso es que decimos que al comienzo por el instituto no tiene nada que ver con la escuela de Frankfurt. Y así, digamos, va a pasar la primera etapa del instituto, que es, digamos, como esta etapa de fundación y de consolidación, bajo esos estudios fundamentalmente económicos, bajo ese enfoque del marxismo ortodoxo y la dirección de Karl Grünberg. ¿Cuándo es que el instituto va a adquirir un enfoque totalmente nuevo y donde va a empezar entonces a gestarse eso que llama la teoría crítica y van a ser como tal la escuela de Frankfurt? O sea, es para el año de 1931, cuando va a aparecer la figura de Max Horkheimer, que digamos es yo podría decir la figura más determinante de toda la escuela de Frankfurt. Obviamente el otro personaje ahí fundamental es Theodor Adorno, pero es que si uno mira en la historia del instituto, pues es Max Horkheimer el que plantea de manera fundacional los postulados que después se van a seguir y desarrollar en la escuela de Frankfurt y lo que se denomina la teoría crítica en la escuela de Frankfurt. Entonces, como dice Pérez Lledó, aparece un primer periodo que se puede denominar como la gestación de la teoría crítica. Este primer periodo, que ahí podemos decir ya que empieza a nacer en la escuela de Frankfurt, es con la posesión y el discurso de posesión de Max Horkheimer como director del instituto. En este discurso de posesión que hace en 1931 va a plantear la nueva orientación del instituto. Esta orientación pues
ya, digamos, empieza a distanciarse de todos esos postulados del marxismo ortodoxo, de todos esos postulados que había planteado la dirección de Grünberg, y por lo tanto empieza entonces a formarse ya un instituto ya bajo las directrices y, digamos, los postulados de lo que se denomina el neomarxismo. Dos ideas fundamentales que se plantean entonces en ese discurso de posición y que después recoge un texto que se llama Materialismo y Metafísica del mismo Max Horkheimer, que se publica en 1933. Son dos ideas fundamentales. La primera, y es plantear una revisión del marxismo clásico. Revisión del marxismo clásico, eso significa entonces hacer una lectura crítica del marxismo, eso significa volver a leer a Marx, volver a leer las obras clásicas de Marx, pero ya no sacralizándolas, ya no desde una perspectiva dogmática, sino desde una perspectiva revisionista y crítica. Eso significa, como les dije hace unos minutos, paradojizándolas, encontrando sus contradicciones, buscando, digamos, lecturas distintas a partir de esos textos, y además pues buscando también lecturas alternativas en otros textos que no sean los canónicos sobre Marx, y que el marxismo pues hacía estudios recurrentes. Ese sería como el primer aspecto entonces que se propone Max Horkheimer con el instituto. Esto lleva entonces, por lo tanto, a que se plantee una redefinición de las categorías básicas del marxismo. Las categorías que normalmente se utilizaban y que ya, digamos, en el repertorio común del marxismo ortodoxo, pues Max Horkheimer llama la atención de que es necesario resignificarlas, que es necesario actualizarlas y que en otros casos hasta desecharlas y buscar nuevas categorías, o tal vez explorar en la misma teoría marxista o en la misma teoría o en el mismo pensamiento de Marx categorías que no tuvimos en cuenta en otro momento y que de pronto son más útiles que las que se han venido utilizando por tradición dentro del marxismo. Entonces ese sería el otro aspecto que ha planteado Max Horkheimer en ese discurso de posesión y en ese texto de Materialismo y Metafísica para esta nueva propuesta que él tiene del marxismo y que se va a hacer ahora impronta del instituto y que va a ser uno de los postulados desde los que va a nacer y se va a fundar la Escuela de Frankfurt. Por otro lado, ya aquí en Max Horkheimer empieza a haber, digamos, una actitud post-positivista, ¿sí? Que sería el otro aspecto. Y es que se tiene que reformular la idea de ciencia. ¿Qué significa esto? Que no podemos continuar pensando y reducir que la ciencia simplemente es un ejercicio, ya sea cuantitativo, ya sea estadístico o numérico, o simplemente una cuestión que trata sobre hechos y observaciones y que simplemente trata sobre un ejercicio de investigación empírica, sino que la ciencia tiene que empezar a resignificarse y tiene que empezar a tener otro sentido. Y en ese sentido, primero, ser antiidealista, pero además ser antiempirista. Y aquí todavía no hay una posición antipositivista, sino una posición pospositivista, ¿sí? Que esto va a ser característica del neomarxismo, recuerden, el pospositivismo, pero aquí ya empieza, digamos, como a haber unos visos de también antipositivismo, pero todavía no es radical la posición de Max Horkheimer. Hasta ahora dice, reformulemos la ciencia, la idea de ciencia, pensemos una ciencia crítica, que esto después es lo que se va a constituir como una teoría crítica como tal. Y este sería el primer periodo, digamos, que uno podría plantear sobre la Escuela de Frankfurt al interior del Instituto de Investigación Social. Va a aparecer un segundo periodo que Lledó denomina como la formulación de la teoría crítica, un periodo que va de 1937 a 1940. Aquí va a aparecer un texto clave que también es de Max Horkheimer y pues se puede considerar como el texto fundacional de la Escuela de Frankfurt, pues que es tan importante esta figura de Max Horkheimer, que se llama Teoría Tradicional y Teoría Crítica, que es publicada precisamente pues en esa fecha, en 1937, la que inicia este periodo, y que se considera donde está formulado los postulados y las bases de lo que se va a llamar la teoría crítica, que es, digamos, columna vertebral de lo que se denomina como la Escuela de Frankfurt.
Dentro de esos postulados que están planteados en este texto de teoría tradicional y teoría crítica, que ahorita vamos a leer un fragmento de Lledó sobre eso, plantea lo siguiente. En primer lugar, ya se desmarca por completo, aquí sí ya es frontal, desmarque por completo el marxismo ortodoxo, y eso significa que se abandona el esquema económico. El esquema económico o ese enfoque economicista del marxismo ortodoxo es simplista, es simplón si ustedes quieren, es reduccionista. No, Marx Horkheimer considera que no se puede creer que la complejidad social, cultural, económica, política, hasta religiosa, histórica, pueda solamente leerse y reducirse a un conflicto de clases, a un conflicto económico, y que pueda comprenderse solamente a partir de categorías económicas. Entonces, por lo tanto, ya se tiene que desmarcar eso. No significa que el enfoque económico entonces no se pueda tocar. Obviamente, los estudios económicos son importantes. Lo que está diciendo es que el pecado pues del marxismo ortodoxo es creer que ese sería el enfoque predominante o el único enfoque y la única forma de comprender los conflictos en una sociedad. Entonces, aparece ese abandono del esquema económico y empieza más bien a introducirse sobre todo un enfoque cultural que ya y filosófico, que ya pues es lo que le da nombre a este tipo de neomarxismo, ¿no? Entonces empieza a haber un enfoque cultural, un enfoque filosófico que va a oxigenar en mucho las lecturas que hay sobre Marx, las lecturas que hay sobre los textos, y que esto implica, por lo tanto, también si haya un abandono de este enfoque económico, pues también haya un abandono de las categorías que recurre constantemente este enfoque económico, sobre todo estas categorías en las que parten sobre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, conceptos como proletariado, conceptos como luchas de clase, conceptos como explotación, conceptos como medio de producción. Todo ese tipo de cosas pues pueden ser útiles hasta cierto punto, pero ya no suficientes. Recuerden que uno de los postulados del neomarxismo, y esto va a ser fundamental para Marx Horkheimer, es que la teoría es acción, y una teoría tiene que tener en cuenta que la realidad es cambiante, dinámica, se está transformando constantemente, y por lo tanto la teoría tiene que dar cuenta de esas transformaciones. Por lo tanto, no hay teorías que sean históricas o conceptos o categorías teóricas que sean esenciales y que sean inalterables, sino que la validez de esos conceptos está, y de esas teorías está, en que den cuenta de esos cambios sociales, que den cuenta de las realidades, y esas realidades pues son dinámicas, por lo tanto los conceptos también tienen que ser dinámicos. Y digamos que algo que le pasó al marxismo ortodoxo es que se quedó estático, se solidificó en unos conceptos que consideraron casi ya sagrados y que parece que no se cuestionan, cuando las realidades económicas y las realidades sociales, la realidad histórica misma ha cambiado muchísimo desde que Marx pensó, desde que el marxismo ortodoxo pensó la realidad, ha cambiado muchísimo, y pues esos conceptos ya no dar cuenta de esas realidades. Por lo tanto, es necesario empezar a repensar, como dijimos anteriormente, redefinir las categorías básicas del marxismo y redefinir esas teorías. Entonces ese es otro postulado que va a plantear Marx Horkheimer en ese sentido. Pero recuerden, la teoría como las categorías conceptuales no solamente tienen que dar cuenta de la realidad, sino que además tienen que tener una capacidad de transformar esa realidad, de tener una potencia transformadora. Y lo que está viendo también Marx Horkheimer es que todas estas categorías economicistas, que ya son dogmáticas dentro de la tradición marxista ortodoxa, pues ya tampoco tienen capacidad transformadora. Por ejemplo, decir que la transformación de la realidad social y política está en manos del proletariado como sujeto revolucionario, pues eso ya no tiene actualidad. Ya en la época de Marx Horkheimer es evidente que el proletariado no tiene ni tiempo que está muy ocupado para estar pensando en la revolución, y muy cansado cuando llega al trabajo para estar pensando en la revolución, y que hay que repensarse entonces quién es el sujeto revolucionario y de dónde van a hacer el cambio social y el cambio político. Entonces, en ese sentido, es necesario que pensemos otras teorías, que pensemos otras categorías, que ese sería el otro punto que plantea Marx Horkheimer, y que lo formula Lledó como la reformulación de nuevas categorías que encuentran las nuevas formas de dominación.
Además, piensen ustedes que hay una nueva realidad social, política, económica, cultural, etcétera. Por lo tanto, también existen nuevas formas de dominación y además nuevos actores políticos, y pues todo eso implica que tengamos que repensar la teoría para que esta teoría no solo tenga la capacidad de dar cuenta de esa realidad, sino también tenga el potencial transformador que necesita para cambiarla. Entonces ese es otro aspecto. Piensen ustedes, por ejemplo, nuestra época, ¿sí? Una época en que las tecnologías industriales, digitales, las formas económicas, transnacionales, hiperglobalizadas, las formas de capitalismo que estamos viviendo, en que digamos el valor es fundamentalmente especulativo, donde toda la economía es una economía especulativa y que el valor depende de ese ejercicio especulativo. Piensen ustedes toda esta realidad que estamos viviendo y quererla explicar, por ejemplo, a partir de categorías económicas como las que utilizaba el medioevo o las que se utilizaban en el feudalismo, donde la producción de la riqueza a través de la tierra, y donde existían órdenes religiosos, militares y políticos totalmente distintos. Pues es absurdo. Pues de igual manera lo que está pensando Max Horkheimer con la Escuela de Frankfurt, y es que es absurdo querer todavía explicar relaciones políticas, sociales, económicas, culturales complejas a partir primero de un solo enfoque monodisciplinar que es el económico, pero además de categorías económicas que eran válidas tal vez a finales del siglo XIX y de pronto alcanzaron a tener algún tipo de vigencia a comienzos del siglo XX, pero que ya la época que ellos están viviendo es totalmente distinta y que ahora se están viendo unos órdenes políticos totalmente distintos y unos órdenes económicos también distintos y culturales distintos, y que estamos introduciéndonos en una sociedad de masas y etcétera, que ya no permiten que esas categorías pues sean válidas para comprender los fenómenos que se están viviendo en esa realidad. Entonces, en síntesis, se distancia completamente el marxismo, ese enfoque monodisciplinar, se reformulan nuevas categorías que encuentran las nuevas formas de dominación. Y el otro aspecto que va a plantear en este texto fundamental Max Horkheimer, que como les digo ya que ha formulado entonces con esto la teoría crítica, es que aquí sí ya no simplemente se plantea un modelo pospositivista, una teoría pospositivista, sino antipositivista, porque para Max Horkheimer el positivismo no solamente ya parece que no da cuenta de los fenómenos y la realidad, sino que tampoco tiene potencial transformador, sino que además es causa fundamental de la barbarie de nuestro tiempo. Además que desde aquí va a empezarse a entender que la ciencia también es un producto cultural, que la ciencia también es una construcción narrativa, es una construcción que responde a intereses económicos, políticos, que es histórica, que es creada por el ser humano y que no podemos creer, por lo tanto, que se pueda distanciar de todos esos aspectos, sino que está imbuida por eso, que es inherentemente política y que también es producto de una voluntad de poder y que también ejerce una voluntad de poder. Como les digo, es una construcción narrativa, es también mitológica, también parte de presupuestos, de creencias, de dogmas, y también construye suposiciones, también es una concepción de vida, y en esa medida, pues primero la ciencia no puede negar eso, pero además debe aceptarlo en la medida en que tiene que posicionarse políticamente. Entonces, por esa razón ya con Max Horkheimer estamos viendo no solo una actitud postpositivista, sino antipositivista en muchos aspectos, porque en gran parte ellos van a encontrar que esa razón cientificista, esa razón instrumental propia del cientificismo que le es inherente al positivismo de su época, que es radical, ha sido causa de la barbarie, ha sido causa de la destrucción de la naturaleza en la medida en que se ha asumido como un objeto de explotación, que ha sido causa de la barbarie porque ha llevado a la industrialización a tal extremo que ha convertido al hombre en un mero engranaje, en una cosa, en esa razón instrumental de la economía. Esto va más allá de que el positivismo, ¿no? Después vamos a ver, pero eso ya sería en el tercer momento. El problema para ellos ni siquiera es el positivismo, el problema para ellos radica en el proyecto ilustrado, o sea, el trasfondo
es que este proyecto de una razón instrumental dominadora, de una razón instrumental cosificadora y deshumanizante, viene desde la misma Ilustración. La Ilustración es un proyecto que planteó el progreso humano y la realización del hombre a través de la razón, pero que ha producido monstruos de tal índole que ha llevado a lo contrario, a negar la razón por sí misma y a producir el fracaso de ese proyecto cultural, a producir el fracaso de esa realización del hombre y al contrario a consolidar una deshumanización del hombre. Voy a leer un fragmento de Lledó. Dice en su famoso artículo Teoría tradicional y teoría crítica de 1937, el propio Horkheimer hace aún más explícito el contraste entre estas dos formas de pensamiento. A ver, esto no lo dije, digamos que ese texto, lo que está, como dice ahí Lledó, está planteando dos formas de pensamiento. Una que se va a identificar con eso que es la teoría tradicional, donde está metido el marxismo ortodoxo, donde está metido el empiricismo, donde está metido el positivismo, donde está metida la metafísica también, ¿sí? Y otra cosa es la teoría crítica, que es la propuesta que él quiere hacer y con la que se va a fundar pues ya propiamente lo que se llama o se constituye como el texto fundacional de lo que es la Escuela de Frankfurt. Entonces dice, la teoría tradicional de la sociedad según Horkheimer ha intentado seguir el liderazgo de las ciencias naturales, ¿sí? Por eso le digo, aquí ya no es una posición simplemente postpositivista, según un método hipotético deductivo en el que existe una radical escisión entre objeto y sujeto, entre observación y propósito, entre teoría y práctica. Entonces dice, esa teoría tradicional lo que hace es una escisión entre objeto, sujeto, observación y propósito, teoría y práctica, y en el cual la idea de manipulación, de razón instrumentalizadora, es el nexo que une esas categorías fixistas. La teoría crítica de la sociedad, por el contrario, que está la propuesta, sostiene que no cabe plantear distancias absolutas entre los hechos, los datos socialmente constituidos. Si la teoría que es una forma social de conocimiento, escuchen eso, la teoría es una forma social de conocimiento. La actividad cognitiva está sujeta a procesos sociales. ¿Sí? La ciencia, por lo tanto, también es parte de un proceso social. E históricos, es histórica. Frente a la visión de la teoría como contemplación desinteresada, esta es la teoría tradicional, la teoría como contemplación desinteresada por parte de un sujeto cognoscente, dotado de una racionalidad neutral, inmutable y histórica que se enfrenta a un objeto extraño a él y que nada le influye. Y en sentido inverso, los hechos estudiados nunca aparecen en bruto como datos puramente objetivos, que es lo que dije ahorita, sino como un fenómeno socialmente constituido que no puede dejar de ser ajeno al sujeto que lo observa. La teoría, por tanto, no ha de ser solo una servidora de la praxis, sino que es inseparable de ella, en el sentido de una unidad dialéctica, no en el de la identificación e implicación lógica, y es capaz de transformarla y ser transformada por ella. Y agrega acá una cita que en términos de reacción es un poquito complicada, pero ahorita la aclaro más. Dice, una ciencia que, creyéndose independiente, ve la formación de la praxis, a la que sirve es inherente como algo que está más allá de ella y que satisface con la separación entre pensar y actuar, ya ha renunciado a la humanidad. Y esa es una de las tesis de Max Horkheimer, de un peligro de aquellos que quieren postular una ciencia pura para enmascarar propósitos políticos. Voy a decir esto en otras palabras, lo que acabo de leer, dice, una ciencia que, creyéndose independiente, ve la praxis, es decir, ve el mundo político, moral, la acción y la transformación del mundo, como algo que está más allá de ella, o sea, algo que no tiene que ver con la ciencia. Y además dice, y que se satisface, esa ciencia que se supone así, se satisface entre la separación entre pensar y actuar. Y lo que va aquí a decirse es, quien plantea una ciencia así, ya ha renunciado a la humanidad. Entonces, en fin, este sería como la formulación de la teoría crítica. El texto aquí entonces fundacional es Teoría Tradicional, Teoría Crítica del 37 de Max Horkheimer, a partir de estas ideas fundamentales. Y Pérez Lledó nos plantea un tercer momento en donde ya se produce el desarrollo de la teoría crítica. Este lo periodiza desde 1940 al 47. En este periodo, pues ya digamos que el contexto es la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y aquí va a pasar un hecho
que para el grupo del instituto y para el grupo de la Escuela de Frankfurt, pues va a ser representativo, va a ser simbólico, y que ellos van a considerar como una representación de la barbarie. Y es la muerte de su amigo, la muerte de una persona que todos admiraban y que era uno de los más grandes intelectuales de la época y se ha considerado uno de los grandes genios del siglo pasado, que es Walter Benjamin. Parece la figura de Walter Benjamin. Walter Benjamin no es parte realmente del instituto, tampoco, o muchos autores lo consideran al margen también de la Escuela de Frankfurt, pero de una influencia determinante para todos estos pensadores y de una importancia fundamental para todo lo que se está gestando en la teoría crítica, en el pensamiento de este momento. Walter Benjamin es un escritor particular, de unas ideas particulares, es un autor único, es de esos pensadores que son inclasificables, de esos pensadores que son excepcionales, no solamente en su escritura, porque no fue nada académico, su escritura es una escritura distinta, no es una escritura ahí, digamos, con una pretensión analítica y sistemática, sino más bien una escritura mucho más libre, y además con unas ideas totalmente fuera de su tiempo, con una manera de pensar muy auténtica en la medida en que hace conexiones de temas totalmente distintos, historia, política, religión, y además su vida también muy particular. Primero es una persona que va a vivir en las casas de los amigos, nunca tiene una cama propia, siempre cargando un maletín donde tienen sus manuscritos, digamos, una persona con una vida muy singular, y además con un final trágico, que es lo que para todos ellos van a plantearlo como un símbolo de la barbarie, como un símbolo de la época, y que marca lo que va a ser la historia del siglo XX para todos ellos. Y es que Max Horkheimer, intentando escapar del nazismo en una frontera, va a creer que ya no hay posibilidad y que está acorralado porque cierran la frontera y creen que lo va a capturar. Entonces siempre carga una dosis de veneno y lo que hace es suicidarse creyendo que ya está acorralado. Finalmente se descubre después que la frontera la abren, que pudo haber escapado, pero no lo logra. Los textos que él tiene, que siempre cargaba, pues terminan llegando, si no estoy mal, también a manos de Hannah Arendt, quien de alguna manera gestiona la publicación de los textos, y por eso conocemos la obra de Walter Benjamin. Este es el personaje, y esa muerte, pues para muchos, como dicen, es la representación de la barbarie. Y aquí entonces inicia otro periodo de la teoría crítica y otro periodo de la Escuela de Frankfurt. Digamos, aquí ya empieza a aparecer la figura determinante de Theodor Adorno, con pues obviamente la mano con Max Horkheimer, en la que el instituto ya empieza a tener una visión pesimista de la realidad, donde se plantea un negativismo radical y donde se constituye eso que se denomina la razón negativa. Aquí van a aparecer textos fundamentales, sobre todo la obra más representativa de la Escuela de Frankfurt, la obra maestra de la Escuela de Frankfurt, que está en versión en español por la editorial Trota, y que escribió Max Horkheimer de la mano con Theodor Adorno, y que se llama Dialéctica de la Ilustración, o que a veces traducen como Dialéctica del Iluminismo, fragmentos filosóficos. Esta es la obra, digamos, más relevante que se realizó y reconocida del periodo de la Escuela de Frankfurt. Una obra que pues lanza una tesis fundamental, y es que el proyecto occidental y los valores y digamos los postulados desde los cuales se erige el proyecto de Occidente a partir de esa razón ilustrada es un proyecto fracasado, es un proyecto fallido, y que la razón se niega a sí mismo, y que en últimas la ilustración ha llevado a que la cultura occidental degenere en la barbarie y termine deshumanizándose. Un proyecto en que se instaura una razón ilustrada, que es una razón instrumental, que lo único que procura es el dominio, y que a partir del dominio pues lleva a la negación del hombre por el hombre mismo. Este sería entonces la tesis que la plantea en estos términos: la raíz de la irracionalidad del mundo actual no se ve solo en la brutalidad del fascismo,
Pero muchos dicen, no, sí, la barbarie está en el fascismo, está en los totalitarismos, está en los dictadores, está en la violencia, está en la guerra. No, la tesis que lanzan es que la raíz de la irracionalidad del mundo actual no se ve solo en la brutalidad del fascismo, es digamos como la capa la capa superficial del iceberg, sino que surge de la propia dinámica de la razón ilustrada, es decir, se encuentra instaurada en lo más cotidiano y en todas las formas en las que se despliega la razón ilustrada, en las formas de trabajo, en las formas de educación, en las formas de la religión, en las formas de la familia, en las instituciones que nosotros convivimos diariamente, son formas en las que predomina una razón de dominación, una razón de instrumental, y que lleva solamente un camino, y es a la deshumanización, a la cosificación del hombre, a la instrumentalización del hombre, a la instrumentalización del mundo. En fin, el caso es que esta tesis, esta crítica a la razón instrumental, esta tesis de que la raíz de la irracionalidad, de la barbarie, de la contradicción y del proceso de deshumanización del hombre, de estas sociedades de control, que esto después vaya a tesis como la biopolítica, la tanatospolítica, etc. Ahorita ya estamos hablando, por ejemplo, de carnetización biológica, por ejemplo. Todo esto lleva a que, y esta tesis de la barbarie, de la raíz de la barbarie, que no solamente se ve en formas de fascismo y en la brutalidad del fascismo, sino que surge de la propia dinámica de la razón ilustrada, es la autodestrucción de la razón. En otro momento, antes, para Mascor Jaime, por ejemplo, era posible que ese proyecto ilustrado encontrara una alternativa y una solución. Él todavía creía en la ilustración. Ya con Teodoro Adorno y de aquí en adelante ya empieza un camino totalmente pesimista, y lo que augura la Escuela de Frankfurt es que ya no hay salida. Este es entonces el periodo del desarrollo de la teoría crítica. Dice Jadot, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto muestra la impotencia del anterior proyecto emancipatorio basado en una reconstrucción de la racionalidad crítica y sume a los frankfurtianos en un creciente pesimismo, que les acabo de decir, ¿no? La subjetividad herida, encarnada sobre todo en la trayectoria intelectual y personal de Benjamin. Pero les digo, Benjamin de alguna manera viene a representar esa barbarie, y de alguna manera es lo que ya produce el giro hacia el pesimismo y hacia el negativismo más radical. Además, recuerden que es para esta época en que miembros del instituto, pues la mayoría ya tienen que ir ya están en Estados Unidos intentando escapar del fascismo, que además la sorpresa que ellos tienen es que supuestamente escapan de la barbarie, pero es que aparece la tesis de que la barbarie no son solamente los totalitarismos. Pues escapan del totalitarismo, pero llegan a otra forma de totalitarismo, llegan a otra forma de violencia, que es el capitalismo radical, que es las sociedades de consumo, que son las sociedades de masa, que es Estados Unidos en últimas, que es la sociedad de una razón económica e instrumental, y que solamente el hombre vale en términos económicos, y que todo se tiene que basar a partir de esas relaciones de costo y beneficio, o pérdida y ganancia. Entonces ese es el otro mundo que ellos están viendo. Además que aquí hay que mencionar también, aquí paralelamente está pasando Heidegger. Heidegger también plantea otra crítica a la racionalidad instrumental, y sobre todo también a la racionalidad instrumental que les propia la ciencia. Es otro escenario en que, digamos, está la crisis en la ciencia, está la crisis, esta crisis de la racionalidad instrumental en la ciencia, esta crisis de la racionalidad instrumental en el capitalismo, en lo económico, esta crisis de racionalidad instrumental en el totalitarismo, en los autoritarismos, esta crisis de racionalidad instrumental en últimas, pues que jamás Horkheimer dice, en el fondo es una crisis de sentido del mundo mismo occidental, que está basado en un proyecto ilustrado, y que ese proyecto ilustrado es un proyecto de dominación a partir de la razón instrumental. Entonces ese es el problema que está planteado aquí. Bueno, continúo con la lectura. Dice, sume a los frankfurtianos un creciente pesimismo que les llevará a refugiarse en el trabajo filosófico como único reducto de la razón frente a la sociedad administrada. Miren ese término muy propio de ellos, sociedad administrada, y la parcelación de las disciplinas científicas que han perdido el sentido de totalidad. Recuerden que con el positivismo aparece la hiperespecialización del conocimiento.
Dice, pero la razón crítica se muestra ahora claramente como razón negativa, porque como señala Thibot, dice, el proyecto de reconstrucción racional del mundo, del que dependía aquel otro de sociedad emancipada y racional que se quiso formular en años anteriores, lleva en su seno su misma negación. Esa es la tesis. ¿Sí? El proyecto ilustrado lleva en sí mismo su propia destrucción. El proyecto de la razón, ese proyecto racional, lleva en sí mismo su propia negación. Una beberiana jaula de hierro, la marca de la razón instrumental cuya dialéctica se impone contra las postulaciones de la razón crítica y de la razón utópica. Esta es la etapa, ciertamente, de los estudios sobre el nazismo, el antisemitismo, la personalidad autoritaria, etc. Trabajos de carácter más bien psicológico, sociológico y político, pero la raíz de la irracionalidad del mundo actual no se ve, como les decía ahorita, solo en la brutalidad del fascismo, sino que surge de la propia dinámica de la razón ilustrada que conduce a su autodestrucción. En estos años, la Escuela de Frankfurt desarrolla su aportación quizá más conocida. Escuchen, la historia y la crítica de la razón instrumental, de los mecanismos de dominación que el despliegue de la razón moderna como instrumento controlador de la naturaleza acaba ejerciendo sobre la subjetividad humana. ¿Sí? O sea, es un proyecto de progreso y realización del hombre a través de la razón ilustrada, pero que viene en tanto razón instrumental como razón de dominio, en un proyecto de dominación sobre la naturaleza, para después convertirse en un proyecto de dominación del hombre por el hombre. Estas obras de la teoría crítica madura se enmarcan pues en un periodo en el que la Escuela de Frankfurt ya ha abandonado claramente el paradigma marxista, que le comentaba, que ya lo había hecho desde el anterior periodo, ¿no? De la crítica de la economía política, centrándose en una crítica cultural de la sociedad contemporánea, en la alienación, pero es que el concepto de alienación adquiere aquí un valor fundamental, el de alienación del individuo producido por las formas de racionalidad occidental desde el origen de la Ilustración. La progresiva implantación del pensamiento enclaustrador, el triunfo de la razón subjetiva instrumental sobre la razón objetiva, sustantiva, y el dominio de lo que Adorno denominará después la lógica de la identidad. Ya después de esto podemos hablar, y lo comentan todo el proyecto y el estudio sobre las ideologías, y lo que después también se enmarca en los estudios del mismo Benjamin en gran parte, y de Marcuse como el estudio sobre la industria cultural y la ilustración como decepción de masas. Este sería el contexto de toda esta cuestión. Este sería entonces el periodo que llamaríamos ya el desarrollo de la teoría crítica, y que vemos que ya da un paso entonces más radical en la crítica, hasta el punto en que el problema muchas veces de la postura crítica, ¿no? Sobre todo una crítica radical, es que pues por lo general tienden a caer en esos lugares de sin salidas, en esos lugares de pesimismo y de negativismo radical. Entonces pues esto es lo que va a ocurrir, y esto sobre todo lo que va a llevar a cabo Theodor Adorno, ¿no? Es Theodor Adorno el que nos va a plantear ya esta postura ya súper radical en ese aspecto. Y finalmente entonces aparece otro periodo que llegó a denominar como el retorno a Frankfurt, 1950-1973. Así como muchos van a quedarse en Estados Unidos, hay otros que van a volver a Frankfurt, a retomar su vida ya en Alemania, en Europa. En este periodo ya aparece Theodor Adorno y pues la dialéctica negativa, para que vean el título. O sea, antes estábamos hablando de la dialéctica y la ilustración, aquí ya se plantea la dialéctica negativa, un texto de 1966, y aparece el texto de Marcuse, El hombre unidimensional, de 1964. Finalmente ya todo esto, pues va a haber todos unos desarrollos de ahí en adelante para llegar finalmente a la nueva generación, que es, digamos, el último, la herencia que ha dejado la Escuela de Frankfurt hasta nuestros días, aunque muchos frankfurtianos, digamos, radicales van a decir que ese no es un auténtico heredero de Frankfurt, que es Jürgen Habermas, y con la teoría de la acción comunicativa de 1981 hasta nuestros días. Y esto sería entonces, digamos, una manera de periodizar en términos generales lo que constituye la Escuela de Frankfurt.
Frente a eso aparecen entonces podemos sintetizar distintas líneas de los estudios de la Escuela de Frankfurt en los siguientes términos. Mientras Horkheimer entonces termina con una autocrítica de la razón, que es digamos con lo que se inicia y se funda todo el pensamiento de la Escuela de Frankfurt, Adorno en cambio sus estudios los va a centrar bajo ese espíritu de esa dialéctica negativa y esa razón negativa y ese pesimismo fuerte. Se va a centrar sobre todo en la experiencia estética y la teología, que además Theodor Adorno, pues no sobra decirlo, era un musicólogo excepcional, además músico, ¿sí? Tocaba el piano, era una persona muy conocedora sobre el arte. Entonces digamos que uno de los caminos que él va a explorar en términos críticos es la experiencia estética y la teología. Benjamin, su línea pues sobre la tesis sobre la filosofía histórica de la historia, también todo esto relacionado con la teología al mismo tiempo y el arte también. Marcuse, la sexualidad, el camino que va a recorrer Marcuse es la sexualidad a partir de Eros y civilización, y pues la obra que mencionamos ahorita de El hombre unidimensional. Y finalmente pues vale mencionar al que ahorita es como uno de los pensadores de moda en nuestro tiempo, que sería Habermas, que plantearía pues lo del giro lingüístico y la postura y el camino hacia la acción comunicativa. Para terminar, y quisiera leer un fragmento de texto, con esto termino. La síntesis del proceso es el mercado hipercapitalista, ¿sí? Todo se disuelve problemáticamente en la funcionalización bajo el código binario: pérdida, ganancia, costo, beneficio, ¿sí? Todo parece que todos los problemas de nuestro mundo se resuelven problemáticamente solamente haciendo relaciones de costo y beneficio. Cualquier intento de superación y toda forma de emancipación es banalizada y funcionalizada como producto comercial masificado de la ingeniería postfordista. Postfordista, o sea, después de la producción industrial de Ford. Es decir, esta es una sociedad industrial de masas, ¿sí? Y cualquier forma de emancipación, cualquier proyecto revolucionario en nuestra época, pues es banalizado. ¿En qué sentido? En que se convierte en un producto comercial. Que la crítica al feminismo, ¿cómo la banaliza el mercado? En un producto, en un comercial de Falabella donde sale una mujer diciendo yo decido y se echa labial. Es decir, el potencial revolucionario que tiene las categorías del feminismo se banalizan. Voy a ir aquí a una nota de pie de página que planteo sobre eso. Es así como, por ejemplo, para Hülsenberg, el cinismo radical, la bufonada y la charlatanería dadaísta. No sé si saben, el dadaísmo fue un movimiento de vanguardia de comienzo del siglo XX, que era un movimiento transgresor y que de alguna manera iba en contra de todas las instituciones y convencionalismos del arte de la época y de la cultura de la época, ¿sí? En su pretensión de subjetivizar el mundo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ha hecho el totalitarismo, qué ha hecho el autoritarismo, qué ha hecho el mercado? ¿Sí? Pues romper la subjetividad, ¿sí? Hacer que todos seamos iguales. Entonces, en la pretensión de ellos de subjetivizar el mundo, termina por convertirse irremediablemente en un producto chic, me parece la palabra chic, de salón de manicure para ancianas aficionadas al té que tratan de reanimar sus apetitos sexuales con ayuda de algo loco. Es decir, esta crítica que hacen aquí desde Hülsenberg, Rodríguez Prampolini, en un texto que se llama Dada, documento de la Universidad Autónoma de México, plantea que en realidad todos los productos transgresores, ¿sí?, de ese proyecto ilustrado, de ese proyecto autoritario y totalitario en que la razón instrumental domina y rompe la subjetividad de los hombres, toda la transgresión que hagamos contra eso se convierte en algo chic, se convierte en algo loco, se convierte en algo, el irreverente, pero el irreverente es parte del mercado, ¿sí? Es un Kurt Cobain sin salida que se convierte en música de MTV, que se convierte en un mercado de entretenimiento, genera millones de dólares, ¿sí? Y su muerte hace que se vendan más sus discos, ¿me entienden? La paradoja. Y digamos lo que sería un acto radical de inconformismo ante la vida,
ante la existencia, ante el mundo, ante la sociedad y ante el sentido, que es lo que hizo Kurt Cobain metiéndose un balazo todo drogado, un acto radical de inconformismo ante la existencia, pues termina convirtiéndose en algo que lo que afirma más es al mercado. Es decir, ¿dónde está el sujeto revolucionario? ¿Dónde está la forma de cambiar el mundo si todo termina convirtiéndose en algo que, como lo dice acá, es un producto chic de salón de manicure, un producto comercial? Entonces dice, cualquier intento de superación y toda forma de emancipación es banalizada y funcionalizada como producto comercial masificado de la ingeniería postfordista. Entre paréntesis coloco, producto de vitrina, llavero, cachucha o remera de propaganda para un mercado potencial. Continúo. Ni en el uso de la razón pura, pero tampoco en la sexualidad sublimada de esa creatividad estética quedan esperanzas. Porque es que muchos, por ejemplo, plantean también que a través de la sexualidad era posible entonces transgredir. A partir de la apropiación del cuerpo es posible transgredir. Tenemos la pornografía, por ejemplo, tenemos todo lo que es la sexualidad sublimada a través del erotismo, pues termina también convirtiéndose en producto mercantil. El cuerpo administrado sexualidad como técnica, ¿sí? Y la creación es reducida a producción-reproductibilidad. Mientras que la razón práctica, en tanto no se adecua a las categorías de la ciencia, es descartada como simple basura metafísica. Y esto es, digamos, esto que les acabo de leer es, digamos, simplemente como para afirmar todavía más esa tesis pesimista y eso que denomina una razón negativa de lo que estamos hablando con Theodor Adorno y lo que finalmente va a llegar, al menos hasta este periodo, con Theodor Adorno y Max Horkheimer en el desarrollo de la teoría crítica, la dialéctica de la ilustración y finalmente la dialéctica negativa. Esto que se va a llamar, que va a ser una postura totalmente pesimista y una negatividad radical.